pero hoy es miércoles de Misterios del Cerebro y por eso vamos a hablar sobre la migraña, que es una de las enfermedades que más nos discapacita a todos y nos incapacita a nivel mundial, pues un dolor de cabeza no se le desea a nadie. Además, estamos esta semana celebrando el Día de la Acción contra la Migraña, ayer lo comentamos con Camila. Hoy vamos a estar con el neurólogo que tenemos aquí todos los miércoles, quien es el doctor Leonardo Bello, quien además es el coautor del libro Que tu vida no sea un dolor de cabeza, para que nos explique todas las diferencias entre un dolor de cabeza y una migraña, si es lo mismo, si uno puede salir de esto, y además de todo el doctor hoy va a estar presentando a las 6:30 de la tarde en la Biblioteca del Gimnasio Moderno su libro, y nosotros estaremos además dándoles a ustedes, entregándoles en este programa el día de hoy unos libros al final, así que los necesito súper atentos para las preguntas que les vamos a hacer. Y también, como hay un algo más, vamos a hablar sobre el pie plano, que es una afección que se presenta tanto en niños como adultos y que a veces nos inflama los pies. Así que vamos a tener a un médico, a un ortopedista para que nos diga cuál es el tratamiento, cómo identificar si tengo pie plano, entre otras cosas. Recuerden que ustedes son los que hacen este programa, nos encanta escucharlos, nos encanta leerlos, entonces desde ya nos pueden llamar al 601-326-2325 o al 601-326-2350, escribirnos gratis al numeral 529 o al 317-666-9283. Y también tenemos correo salud_y_algo_más_w@gmail.com. Miércoles de Misterios del Cerebro con el doctor Leonardo Bello. Thinking that you could be trusted. Did you have to ruin what was shiny? Now it's all rusted. Did you have to hit me where I'm weak? Baby, I couldn't breathe and rub it in so deep. Bueno, el doctor Leonardo Bello siempre está aquí con nosotros los miércoles y tocamos diferentes temáticas, pero hoy, aprovechando que es el día o la semana mundial de la acción contra la migraña, vamos a hablar con él de migrañas y dolores de cabeza. Camila, ¿a usted le ha dolido alguna vez la cabeza? A mí me han dolido muchas veces la cabeza. Hace mucho tiempo como que uno normaliza esos dolores de cabeza, que en la mañana o que el café o algo le echa la culpa, pero hace poco sí me pasó que sufrí un dolor que no es común y es que me dolía solo un lado, como que me vibraba. Entonces yo dije, como no, este ya es un dolor de cabeza totalmente diferente. Uy, y me parece buenísimo eso que acaba de decir Camila, porque uno se acostumbra a normalizar el dolor y resulta que nada es normal. O sea, nunca es normal ni que uno esté estreñido, ni que uno le duela la cabeza, ni que uno le duela el pie. La idea es que lo normal es que a uno nunca le duela nada. Y por eso vamos a saludar al doctor Leonardo Bello. Él es neurólogo, él además de todo ejerce en Cúcuta, pero está hoy aquí en Bogotá, donde presentaremos el libro que es en mi coautoría, que se llama Que tu vida no sea un dolor de cabeza, pero el protagonista es el doctor. Así que, doctor, hoy vamos a preguntarle a usted ¿cuál es la diferencia? Y quiero comenzar saludándole y preguntándole, doctor, ¿cuál es la diferencia entre migraña y dolor de cabeza y cefalea? ¿Eso viene siendo lo mismo? Bueno, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Sí, hay que diferenciarlo muy bien porque es algo totalmente diferente. Dolor de cabeza, vamos a hablar de dolor de cabeza, vamos a hablar de cefalea. La cefalea es el término científico, técnico o médico que le damos los trabajadores de la salud a los dolores de cabeza. Eso es una cefalea, es un término general, eso es como decir, me duele el hombro, tengo dolor de barriga, tengo fiebre, es algo general, no me está especificando de qué enfermedad, es un síntoma básicamente, o sea, lo siente, no lo puedo ver, no lo puedo cuantificar, no lo puedo medir, me duele la cabeza, tengo cefalea. La migraña sí es una enfermedad. Y una enfermedad se define como el conjunto de signos y síntomas que obedecen a una o muchas causas. Entonces, la migraña tiene la cefalea como el más frecuente de los síntomas y el que más incapacita a la persona. Y es un dolor muy intenso, muy fuerte, que puede dar en un solo lado de la cabeza, puede ser aquí, por ejemplo, en la frente nomás, puede ser en la parte posterior nomás. Y como Camila nos dijo, algo típico del dolor es que es pulsátil, o sea, pulsa, como si tuvieran el corazón dentro de la cabeza.
Eso es más o menos las características del dolor de cabeza de una persona con migraña. Y aparte la migraña tiene ¿qué? Como es una enfermedad, tiene otros síntomas. Tiene náuseas, vómito, tiene problemas de ansiedad, de depresión, de inclusive de estreñimiento. Y ahorita podemos aclarar cómo así que la migraña tiene estreñimiento y cómo así que tiene depresión, ansiedad. Todo eso se conecta porque ustedes saben que el cerebro es el que hace todo en el cuerpo. Doctor, uno se acostumbra a que cuando le da dolor de cabeza, entonces uno se toma un acetaminofén o se toma algún tipo de medicamento. ¿Esto está bien también si uno tiene migraña o cómo se tratan esos dolores? Hasta cierto punto está bien. Yo puedo tomar un medicamento para el dolor, lo que llamamos un analgésico para la migraña, que va a quitar el ataque de la migraña. O sea, el ataque de dolor, lo que llamamos el dolor agudo por la migraña, el dolor de cabeza, va a necesitar un analgésico. En su momento lo va a necesitar. También hay otras medidas, ¿no? Yo puedo utilizar medios físicos, hacer lo que llamo un truco sensitivo, y eso Caro nos lo ha dicho en algunas oportunidades. El truco sensitivo puede ser, por ejemplo, ponerme en área del dolor algo frío, algo bien frío, masticar hielo también, hace un estímulo, hace un truco sensitivo, o sea, se está activando otra vía sensorial y aparte hace un estímulo vagal y eso me va a ayudar al dolor, aparte de la medicina tradicional, de los medicamentos que nosotros utilizamos. Entonces, hasta cierto punto está bien. Lo malo es que se tenga abuso de los analgésicos y es muy frecuente las personas con migraña y con otro tipo de enfermedades que produzcan dolor que generen adicción a los analgésicos, que generen una dependencia a estos medicamentos. Una alerta para aquellos que están ahorita tomando algún tipo de analgésicos, y es que si lo están tomando más de 2 o más veces a la semana, potencialmente se están volviendo adictos a ellos y después el problema es sacarlos de eso. Es muy difícil sacarlos. Doctor, cuando uno tiene un dolor de cabeza, uno muchas veces dice, no, al neurólogo no voy hasta que no me dé pues ya algo gravísimo, uno normaliza el dolor de cabeza y es más, cuando uno va uno puede ir a una droguería, una farmacia y compra un medicamento pues de esos que no necesitan receta. Pero también le dicen a uno, revise qué es lo que usted come. Doctor, ¿qué relación hay entre la alimentación y los dolores de cabeza? Bueno, eso es algo fundamental. Aparte de los medicamentos que yo los uso, eso sí hay que usarlos de manera racional y muy responsable, hay otras medidas que van a servir en la migraña que lo llamamos medidas no farmacológicas. La alimentación es parte fundamental de esas medidas no farmacológicas. La relación que existe entre el intestino y el cerebro hoy es ampliamente conocida, yo lo voy a reiterar hoy, y es que en nuestro intestino, el cerebro, a través del nervio vago, reconoce todo lo que comemos. Todo, él se da cuenta de todo. Acuérdate que el cerebro hace todo. El cerebro sabe qué está pasando a mi alrededor, sabe que es de día, sabe que es de noche, sabe cómo están las otras personas, sabe qué está pasando en mi corazón, en mi riñón, y también sabe qué está pasando en mi intestino. Él lo hace a través del nervio vago. Si yo me como algo irritante, inflamatorio, lo va a identificar el nervio vago y va a mandar esa señal irritante al cerebro y él se va a molestar, va a producir dolor y puede terminar o en un ataque de migraña o también puede generar un dolor de cabeza en una persona que no tenga migraña. Bueno, doctor, vamos a las líneas porque está Roberto. Roberto, ¿dónde se encuentra y qué pregunta tiene para el doctor? Muy buenas tardes, doctor. Y para todo el grupo de trabajo, lo felicito por el programa. Bueno, quisiera preguntarle al doctor, mi hija ya tiene 38 años, pero ella es muy adicta al tinto y realmente no lo quiere dejar y pues la verdad la migraña que tiene pues se le ha mantenido por un tiempo y a veces se le disminuye, entonces quisiera saber si hay alguna forma de que no dé migraña pero que pueda tomar su tinto. Sí, y otra cosita, me gustaría mucho el libro que ustedes están regalando el día de hoy. Bueno, Roberto, excelente pregunta. Roberto pregunta sobre el café, lo que llamamos tinto en Colombia, y la migraña, ¿qué relación tiene? Entonces, partamos del hecho de que yo personalmente soy una persona, soy adicta al café, pero no sufro de migraña. Entonces, el consumo de café a mí no me da dolor de cabeza, pero cuando no lo tomo, a mí me da dolor de cabeza. No me da migraña, o lo que yo les dije. Una cosa es cefalea, dolor de cabeza, y otra cosa es migraña. Entonces, yo hago supresión de sustancias, se llama una cefalea por supresión de sustancia. Por ejemplo, yo no la tomo el fin de semana, porque de pronto me salgo de mis rutinas de entre semana, y a mí me da dolor de cabeza a veces los fines de semana porque no consumo café. No me da ataque de migraña, me da dolor de cabeza. El café tiene cafeína.
La cafeína es muy buen analgésico. Y como es buen analgésico, lo incluyen muchos medicamentos para el dolor, incluido para la migraña. Entonces, hay medicamentos para el dolor que tienen cafeína. A veces lo combinan con otros tipos de analgésicos. Y sirve la cafeína como tal. Ahora, la persona con migraña no es recomendable que tenga abuso del café porque la puede cronificar o le puede dar ataques de dolor de cabeza. ¿Sí? Suena paradójico. A algunos les va a servir la cafeína y les quita los ataques de migraña, pero a otros no, va a ser al contrario. Les va a dar más dolor o más ataques. Entonces, ojo con el café. Lo recomendable a una persona con migraña, con café, es que no tome más de 3 tazas al día o que no supere las 9 onzas al día de café. Eso es lo recomendable. ¿Por qué? Porque si superan esta medida, van a tener una migraña crónica. ¿Qué es una migraña crónica? Es tener casi todos los días dolor de cabeza, es tener más de 15 veces al mes dolores de cabeza. Bueno, doctor, este chat, usted sabe que cuando lo tenemos el miércoles de Misterios del Cerebro, esto se revientan estos chats. Entonces vamos a ir uno por uno. Nos preguntan, muy buenas tardes. A mi hermana le está dando migraña casi toda la semana, vómito y diarrea. No puede tomar medicamento porque es anticoagulada y tal parece que también tiene algunos problemas de riñón, por lo que se hace más complejo tomar algo para el dolor. ¿Cómo se puede tratar o evitar su migraña? Bueno, muy bien. Se pueden utilizar en este caso, como tiene una enfermedad renal y la eliminación de medicamentos, algunos son renales, o sea, por el riñón, y otros son hepáticos, o sea, por la vía digestiva, o sea, hay medicamentos que se eliminan por la orina u otros se van a eliminar por las heces fecales. Si tiene una falla renal hay que buscar, primero que todo, evitar el uso de los antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, esos hay que evitarlos. Hay que enfatizar muy bien en este tipo de personas los medicamentos preventivos. Hay muchos tipos de medicamentos preventivos y no me da el tiempo para nombrarlos todos, pero les menciono 3 líneas de tratamiento que uno utiliza en migraña, que son los antihipertensivos, antidepresivos y antiepilépticos. Sí, esos medicamentos fueron hechos para estas enfermedades, pero también se hicieron estudios en migraña y hoy ayudan a que las personas no les dé ataque de dolores de cabeza tomando este tipo de medicamentos. Eso es un preventivo, o sea, un profiláctico. Evita el ataque, que no esté constantemente, y si llega a dar el dolor de cabeza, que sea muy leve y que se pueda manejar fácilmente. Entonces, en esta persona, los preventivos deben ser aquellos que sean de eliminación hepática, o sea, por el hígado y no por el riñón. Doctor, otra pregunta que nos llega por nuestro chat. Yo no sufro de migrañas, pero para la cefalea solo me sirve la neosaldina. ¿Esta también puede causar adicción? La neosaldina causa muchísima adicción. Tengo actualmente una paciente que lleva 2 años tomando neosaldina. La he tratado en el último mes. La frecuencia de dolores de cabeza de ella venía siendo todos los días. En este mes que le hemos hecho el descenso de esa neosaldina, está teniendo un episodio por semana de dolor de cabeza y ya no es tan fuerte. Ella no se había dado cuenta que la causa de su dolor de cabeza era la neosaldina. Claro, ella tiene migraña y le dan ataques de migraña y para eso tiene un tratamiento específico que le dejé. Pero también su dolor de cabeza más frecuente era la neosaldina. O sea, en este caso estamos hablando que el remedio se le convirtió en una enfermedad y es difícil, como dije al inicio, es muy difícil retirar este tipo de analgésicos. Y ese es un capítulo del libro, doctor, que usted escribió, y sobre todo le quiero contar que yo como migrañosa fui testigo de eso, Camila, y es que resulta que a mí me daban unas migrañas brutales y yo tomaba, por prevenir, me tomaba ya el medicamento. Entonces el doctor Leonardo Bello, quien es además mi neurólogo de cabecera, me hizo suspenderlo y usted no me va a creer que cuando yo dejé el medicamento se me fue el dolor de cabeza, porque el mismo medicamento me estaba generando el dolor de cabeza. Entonces, mire, doctor, aquí nos escribe una oyente también muy bella. Dice, muy buenas tardes, estoy muy feliz de escucharlos y esperando este tema con mucha ansiedad. Por favor, una pregunta al doctor. Mi esposo tiene 50 años y sufre de migrañas solo cuando se estresa mucho y hace como 2 meses, por lo menos de 2 a 3 veces a la semana, amanece con dolor de cabeza. Le he tomado la atención en ese momento y nunca la ha tenido alta. Le hicieron exámenes de control de colesterol, triglicéridos, etcétera, y están normales. ¿Qué otra cosa podría causar este dolor? Mil gracias.
Muy buena pregunta, es un dolor de cabeza del despertar, o sea, amanece la persona con dolor de cabeza. Hay muchas causas, vamos a nombrar las principales. Esta oyente menciona la hipertensión arterial, que le toma la presión arterial en la mañana y le sale normal, pero puede que tenga, por ejemplo, hipertensión arterial nocturna, y es que en la noche se le sube demasiado la tensión o se le sube muy rápido, y eso hace que duela la cabeza y amanezca con dolor de cabeza. También el tema del azúcar en la sangre, la glicemia, puede que esté comiendo muy tarde y esté consumiendo carbohidratos simples en la noche muy tarde, y eso le eleve la glicemia, el azúcar en la sangre, y le haga doler la cabeza. Y otro caso que puede ser también es el bruxismo. ¿El bruxismo qué es? Es que se va a contraer los músculos de la masticación, este que está acá, que se llama macetero, que es el que nos hace dar la mordida fuerte. Es el principal en la masticación. En la noche se contrae de manera involuntaria, generalmente eso se da por alteraciones maxilofaciales y genera mucho dolor en la mañana. Se despiertan con un dolor de cabeza muy fuerte. Doctor, hace como 2 días yo por primera vez sentí ese dolor que se da solo a un lado y que empiezan a hacer como punzadas. ¿Qué hago si esto es por primera vez? ¿Ya tengo que preocuparme? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué pasos debo seguir? Bien, no es de preocuparse ni de salir corriendo ni de alarmarse, pero sí hay que hacer una valoración médica en este caso cuando aparece un dolor de cabeza que cambia su frecuencia o cambia su forma, su ubicación también. Sí, cuando cambia todos esos parámetros de dolor de cabeza, yo tengo que empezar a buscar otras causas. Así yo tenga migraña, conozca mi migraña, yo sé que me da medio lado, una vez a la semana, pero aparece otro tipo de dolor de cabeza, tengo que empezar a buscar la causa. Imágenes cerebrales se pudieran hacer cuando hay cambio en el patrón de dolor de cabeza, es muy importante. Entonces, en el caso de Camila que nos está mencionando, sí necesitarías una imagen cerebral, más que para confirmar una migraña, porque no existe un examen que confirme migraña, es para descartar otras enfermedades. Doctor Leonardo, usted es el autor del libro que tu vida no sea un dolor de cabeza, y quiero repetir el título porque, señores, quienes vayan a llamar ahorita y digan el título del libro del doctor, se lo van a ganar. Son 5 oyentes, Cami. Entonces, las personas que empiecen a llamar y cuando marquen, digan, el nombre del título del doctor es Que tu vida no sea un dolor de cabeza, se van a ganar el libro autografiado, doctor. Entonces, ya tenemos ahorita en la línea a Fernando. Vamos a ver qué nos dice Fernando. Fernando, muy buenas tardes, bienvenido a Salud y Algo Más. Sí, muy buenas tardes. Habla Héctor Fernando García. Que tu vida no sea un dolor de cabeza. Muy bien, don Fernando. Gracias. Tan amable, quisiera aprovechar esta valiosa oportunidad para preguntar al distinguido médico el caso mío. La situación mía es que se me presentan lo que se llama las mosquitas flotantes en la vista, o las mieles óseas, son términos clínicos asociados al dolor de cabeza. Entonces yo quisiera preguntarle al doctor si eso está bien o si esto es hereditario o qué puedo hacer frente a estas crisis que me saben dar. Gracias. Tema de ver esas mosquitas en el campo visual, que todos las tenemos, es normal. Todos hemos cerrado los ojos en algún momento y vemos como unos punticos negritos o unas rayitas negritas, como si fueran unos zancuditos, unos mosquitos que se mueven de un lado para otro. Sí, son proteínas que están en el humor vítreo y no significa una enfermedad. Sí. Ahora, el aura de la migraña, sí, que es el fenómeno de fortificación, ya es otro tema. Eso se hace parte de los síntomas de la migraña, que es una enfermedad. Eso sí hay que ponerle mucha atención, eso sí tiene tratamiento, porque hay un gran problema con estas auras. Cuando las auras superan más de 60 minutos, estamos hablando más de una hora, existe el riesgo que se produzca una trombosis cerebral, microtromborosis cerebrales. Es raro que ocurra, pero se los menciono por la importancia del tratamiento de la migraña, porque no nos debemos acostumbrar ni normalizar el dolor de cabeza, ni de la migraña, ni así como otras enfermedades. La migraña hoy tiene solución. Parte del libro expone todas las soluciones que existen para eso, porque existen muchas. No existe una sola, no existe una pastilla milagrosa ni nada, no existe una terapia, no existe una dieta específica que yo les pueda decir hagan esto y se les va a quitar. No, hay que identificar cuál es la causa del dolor de cabeza, si es una migraña, si tiene los desencadenantes, si tiene aura,
cómo voy a tratar todas esas auras, cómo voy a tratar los dolores de cabeza, las náuseas, los vómitos, todo, porque todo eso tiene solución. Entonces los punticos que ven, que parecen unos mosquitos, no se preocupen, eso es normal, a todos nos da, pero la aura por migraña sí hay que prestarle atención, tener un diagnóstico y recibir un tratamiento. Bueno, doctor, vamos con otra pregunta. Nos dicen, mi papá y yo no toleramos el calor y cada vez que hace mucho, sobre todo en esta temporada que ha sido muy calurosa, siempre sin falta nos da migraña. ¿Cuál sería la mejor forma para poder manejar esta crisis si ya sabemos que es el calor el que la causa? Bueno, hay algo muy interesante y es que pareciera, esto es teoría, pero me gusta mucho, las personas con migraña parece que mantuvieran de igual de evolucionadas todas sus vías sensoriales, o sea, las vías sensitivas, visión, audición, tacto, gusto y olfato, parece que las tuvieran más evolucionadas que al resto de personas que no tenemos migraña. Eso hace que cualquier estímulo, mínimo que sea, les pueda generar dolor de cabeza. Entonces, estos dos oyentes que les da dolor de cabeza por el calor, ¿qué sucede? A otros no les da dolor, pero a ellos sí, y es precisamente por eso, porque tienen una susceptibilidad o un umbral para generar dolor más bajo que el resto, porque está muy evolucionado aún esas vías sensoriales. ¿Cuál es la recomendación? Primero, tener una vía rápida para quitar el dolor, que ya pueden ser medidas farmacológicas, como les dije, o sin medicamentos también. Y lo otro es adecuar el medio donde estamos. Es muy importante esas personas que tienen migraña no exponerse a temporadas del calor, por ejemplo al sol, y no deshidratarse, evitar la deshidratación. Entonces yo les recomiendo a las personas que tienen migraña mantengan su bote de agua a un lado y ténganlo siempre, permanentemente con ellos todo el día, y más si hay temporadas de calor, siempre hidratados, porque a veces no solo es el calor, sino es la deshidratación. No, es que la deshidratación, uno le da un dolor de cabeza, es más, cuando uno, por ejemplo, toma algún tipo de bebida alcohólica que deshidrata el cerebro, porque eso deshidrata, y uno toma agua, le dicen, tome agüita, como que se le mejora. Bueno, doctor, también tenemos a Enrique en la línea. Enrique, muy buenas tardes, ¿cuál es su pregunta para el doctor? Muy buenas tardes. Doctor, muy buenas tardes, muchas gracias. Que tu vida no sea un dolor de cabeza. Muy bien, ¿vio, Enrique? Ya se va a leer su libro y ya se le va a ir el dolor de cabeza. Muchas gracias. Mi pregunta, doctor, es que no logro conciliar el sueño bien. Para combatirlo, pues he tratado de orar. Algunas veces me funciona, otras veces no. Cuando me funciona, pues puedo hacer mi ejercicio. Estoy acostumbrado a caminar mínimo 6,000 pasos diarios. Pero cuando no me funciona, como le digo, pues el cansancio es terrible y pues el rendimiento no es lo mismo. Entonces no entiendo qué podría hacer para poder combatirlo del todo y poder dormir bien. Bueno, excelente pregunta, Enrique. La falta de sueño es un desencadenante de muchas enfermedades, es un exacerbante sin duda de la migraña, no dormir bien, el insomnio. Hay que definir en este caso muy bien qué es insomnio, que es la dificultad para conciliar el sueño. Máximo no puede durar 60 minutos, una hora máximo para quedarse dormido. Si se pasa de una hora ya hablamos de un insomnio. O cuando se despierta en la madrugada y no logra conciliar el sueño, pasada una hora y media. Si uno dura más de hora y media en la madrugada para volverse a quedar dormido, también tiene un problema de insomnio, de mantenimiento, se llama. De entrada no busquen pastillas para el sueño. Es lo último que yo les voy a recomendar. Y es lo último que recomienda la ciencia, de hecho. Porque ellos producen sedación, estos medicamentos no están produciendo sueño, producen es una sedación que es totalmente diferente. El cerebro se comporta diferente eléctricamente y funcionalmente cuando está sedado que cuando está dormido. El sueño es algo normal, es fisiológico. ¿Cómo lo puede conseguir? Otro punto, si es mayor de 55 años, recomiendo el uso de melatonina, que es algo natural que produce el cuerpo. Cualquier tipo de melatonina puede consumir y la debe mantener por lo menos 3 meses. Esa es una medida. La otra siempre es mantener un horario fijo para dormir, un horario para despertar, la higiene de sueño, la temperatura adecuada del área de sueño, que más o menos va entre 22, máximo 24 grados, es lo recomendable, que la habitación esté silenciosa, sin ruido, sin televisión, sin un estímulo luminoso o visual, que sea luz, nada de eso se recomienda. Ojalá pongan un
una alarma para dormir. Es muy importante la alarma para dormir, más que la alarma para despertarse, es mejor la alarma para dormir, para la indicación de dormir. Si ya esas medidas no sirven, recomiendo el otro paso que hay que hacer es la meditación, ¿sí? Buscar de cualquier forma, con cualquier persona que les enseñe a meditar, inclusive por internet, encuentran muchas formas para meditar. Y ya lo último sería un tratamiento con medicamentos para el insomnio. Vamos con una oyente. Leonor, ¿dónde está usted y cuál es la pregunta para el doctor? Muchas gracias. Para el doctor, pues yo no sufro migraña, pero tengo un familiar que lleva muchos años con eso y me interesa muchísimo tener el libro para poder ayudarle y con todos los consejos que el doctor está dando. Bueno, pero doña Leonor, ¿cuál es el nombre del libro? Me olvidé. Ay, doña Leonor. Se lo perdió, sí. Bueno, doña Leonor, entonces, ¿cuál es la pregunta para el doctor? Bueno, le tocaría saber que el señor vive, es un familiar que tiene todo el tiempo dolor de cabeza, es huraño a raíz de eso, entonces sería pues para que le ayudara con el libro para quitarse esos dolores de cabeza tan horribles. Bueno, Leonor, mira, cuando aparece un dolor de cabeza constante todos los días, hay que pensar en otras cosas diferentes a la migraña. Puede que esta persona tenga migraña y sea susceptible a tener dolores de cabeza por la migraña. Quizás lo tenga. Si este dolor de cabeza le empezó cuando era más joven, cuando de pronto era adolescente o cuando era niño, que es la edad más o menos promedio donde empieza la migraña, puede que sea. Pero si duele todos los días, yo tengo que empezar a buscar otras causas. Por ejemplo, una fue la que les mencioné anteriormente, que era la adicción a los analgésicos. Esa puede ser una. Puede ser el efecto secundario de algún otro medicamento. Un medicamento para la tensión, por ejemplo, un medicamento para la diabetes, un medicamento para el colesterol. Esos también dan dolores de cabeza y dolores de cabeza constante todos los días, pero no es por migraña, porque la migraña da por ataques. Puede que no esté durmiendo bien, puede que sea un tema emocional, por ejemplo, también, que eso es fundamental. La mitad de las personas que yo veo por dolores de cabeza tienen una alteración emocional que deben corregir para que se les pueda quitar del todo el dolor de cabeza. Quizás mi intervención les ayuda a modular un poquito y no sea tan intenso y tan incapacitante, pero el tema emocional hay que corregirlo para que se le pueda quitar el dolor de cabeza. Entonces ya saben, puede ser migraña, pero hay que buscar otras causas. Vamos a ir a una pausa, pero ya volvemos con el doctor Leonardo Bello y recuerden que nos quedan 3 libros, que tu vida no sea un dolor de cabeza. Nos pueden llamar por los libros al 601-326-2325 o al 601-326-2325. La cantidad de llamadas que ustedes no se pueden imaginar y Tiburón nos está diciendo, Tibu, que nos maneja el audio, que Camila y yo tenemos tantas preguntas que tenemos que llamar y no irrespetar a los oyentes. Hacer fila. Hacer fila, estamos en fila. Entonces, Alba está primero que nosotras. Alba, muy buenas tardes y bienvenida a Salud y Algo Más. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Bueno, que tu vida no sea un dolor de cabeza. Muy bien, Alba. Ahora sí. Bueno, es para lo mismo, ¿no? Que paso noches sin poder conciliar el sueño y bueno, algunas noches duermo, otras no, pero cuando me despierto que no he podido dormir y duermo un rato, es un dolor de cabeza intenso. Entonces quisiera consultarle al doctor eso. Bueno, muy bien. ¿Qué sucede en el sueño? El sueño tiene varias etapas, ¿no? Hay 4 etapas del sueño. La primera es la etapa superficial, donde nos estamos quedando apenas como dormidos y nos podemos despertar rápidamente. El paso a la segunda etapa puede generar mioclonías del sueño, que son los sobresaltos que nos dan, que a todos nos ha dado, o esa sensación de caída al vacío, como si nos fuéramos al vacío y nos despertamos. Eso es normal. Ya entramos en la segunda etapa del sueño, donde ya empieza a hacerse un sueño profundo. Luego viene la etapa 3, que es la interfase para entrar al sueño REM, que sería la fase 4, que es el sueño profundo. Es importantísimo ese sueño porque es donde el cerebro empieza a reparar todo el cuerpo.
El cerebro no descansa en la noche, el cerebro sigue funcionando, hay algunas vías que se van a apagar o a disminuir su función y otras van a funcionar más. Entonces en el sueño se empieza a reparar todo, la memoria, las fibras musculares, las vías digestivas, la parte inmunológica, las defensas, todo se va a reparar. Entonces si nosotros no llegamos a esa fase profunda del sueño, nos va a dar dolores de cabeza constantes, nos va a dar depresión, nos va a dar ansiedad. Esta misma depresión, ansiedad nos va a llevar a tener más dolores de cabeza. Entonces el sueño es fundamental. Todas las personas mayores de 55 años que tengan un problema de sueño, que apliquen las medidas de higiene de sueño que les mencioné anteriormente, no mejoran, les recomiendo el uso de melatonina también, pero ojo, siempre formulada por un medicamento. No les estoy diciendo que se vayan ahorita ya a la farmacia a comprar melatonina que no saben ni cuál van a comprar. No, esa no es la razón de ser tampoco del mensaje. Entonces, la higiene de sueño es ¿para qué? Para poder garantizar que el sueño tenga las 4 fases, que llegue a la fase profunda, y la melatonina le va a ayudar a estructurar el sueño, a tener las 4 fases y llegar a ese sueño profundo. Gerardo, ¿desde dónde nos llama y cuál es su pregunta? Buenas tardes, yo soy Gerardo García, los llamo desde Mosquera, Cundinamarca. Que tu vida no sea un dolor de cabeza, es el nombre del libro del doctor Bello. Se lleva el libro. La pregunta es la siguiente: mi esposa sufre de un dolor de cabeza continuo, o sea, continuo es días tras días, y viene acompañado de unas subidas de tensión exageradas y después unas caídas de la tensión arterial. Entonces, la calidad de vida de ella se ha venido deteriorando drásticamente y pues lamentablemente hemos ido a la EPS a consultar los temas, pero lo único que mandan son acetaminofén y no hacen los exámenes adecuados. El único examen que se le tomó fue un TAC cerebral, pero todo aparece muy bien. Entonces queremos saber cuál puede ser la causa de esos dolores tan intensos que ella padece. Bien, excelente. Acaban de tocar un tema que es las imágenes cerebrales salen normal cuando me duele la cabeza. Y si la persona tiene migraña, todos los exámenes van a salir normales, porque no existe un diagnóstico preciso, específico, que me diga positivo para migraña. No lo han inventado. Por lo tanto, los exámenes van a salir normales, pero que salgan normales no quiere decir que no tenga nada. Sí, claro, hay algo que está generando el dolor de cabeza y lógico no se le va a quitar con acetaminofén. De hecho, el acetaminofén puede ser la enfermedad porque quizás esté adicta a algún tipo de analgésico y esto le está generando dolor de cabeza todos los días. Entonces, imágenes cerebrales, no les recomiendo que insistan más con imágenes cerebrales, excepto si la ve un neurólogo y considera que haya que hacer de pronto otro tipo de imagen cerebral. Entonces, recomendado que la vea un neurólogo para que identifique la causa de este dolor de cabeza. Doctor, también tenemos a Marcela en la línea. Marcela, muy buenas tardes. ¿Qué le quiere preguntar al doctor? Buenas tardes. Sí, que tu vida no sea un dolor de cabeza. También lo que viste en la fila. Doctor, una pregunta. Tengo un dolor de cabeza que está ubicado en el hemisferio izquierdo de mi cabeza. Es muy intenso y ha empeorado mucho. Tengo como una sensación de adormecimiento en este medio lado y ha empeorado muchísimo con un medicamento que se llama micofenolato. El micofenolato es un medicamento que se utiliza para enfermedades autoinmunes, o sea, enfermedades donde atacan las defensas del cuerpo. Este tipo de medicamentos dan dolores de cabeza y es muy preciso como lo estás diciendo, o sea, apenas empiezas el tratamiento con el micofenolato, empieza a dolor de cabeza en medio lado de la cabeza y se está durmiendo ese medio lado también. Eso es lo que se llama una migraña-like, o sea, es un dolor de cabeza igualito o muy parecido a la migraña, y eso lo dejo muy claro en el libro y también explico que otras enfermedades, siendo las enfermedades autoinmunes también como causa de esta migraña like y también los tratamientos para esta enfermedad que dan migraña like. Ahí hay que poner en la mesa riesgo-beneficio. Necesito, es muy importante el medicamento y hay que dejarlo, sí. ¿Es soportable este dolor de cabeza? Sí. Y no olvidar descartar otras causas también. Nos pregunta un oyente, un familiar con problemas de migraña está consumiendo CBD y le ha ido muy bien. ¿Qué piensa el doctor de esto? El CBD, que es el cannabidiol,
hasta el momento, desde el punto de vista de neurología, de las sociedades científicas de neurología y de las guías de neurología, no hay un aval que sea para el uso del CBD para migraña. Esto no quiere decir que no sirva. Lo que pasa es que uno, basado en la evidencia, como aplica la medicina, todo recomienda, o bajo la evidencia científica de las guías clínicas, los estudios, uno lo va a recomendar, pero tampoco lo estoy descartando. Yo soy de los que personalmente pienso que si un tratamiento le sirve, así no está en las guías, le sirve a la persona, fantástico, que lo siga utilizando. Bueno, doctor, mira, acá también nos escriben, porque aparte de las llamadas nos están llamando, nos están escribiendo. Entonces, nos dice, mi hija le duele todos los días la cabeza, tiene pendiente una resonancia con contraste. Esta resonancia puede traer consecuencias. Gracias, genial el programa. ¿Qué pasa con las resonancias, doctor? Y Camila nos hacía una pregunta fuera de micrófonos que me parece súper importante, y es, ¿cuándo necesita uno una resonancia? ¿Y qué es una resonancia? Muy bien. Yo puedo hacer dos tipos de estudios cerebrales en las personas que les duele la cabeza, que es una tomografía de cráneo, que es una técnica antigua si la compara con la resonancia, donde la tomografía se utiliza rayos X y veo el cerebro en su estructura, no es su funcionalidad, sino en su estructura. La resonancia es una técnica un poco más moderna y veo en mayor detalle la estructura del cerebro. También es para ver la estructura del cerebro. ¿A quién se le pide una imagen cerebral? Persona que tenga un dolor de cabeza y que tenga además una manifestación neurológica. Por ejemplo, que vea borroso, que sienta dormido una parte del cuerpo, que no pueda mover una parte del cuerpo. Hay que hacer una imagen cerebral, la que tengan a la mano. O sea, si lo más rápido es hacer una tomografía, hagan una tomografía. Si lo más rápido y fácil es hacer una resonancia, hagan la resonancia. ¿Quién más? Una persona con dolores de cabeza y fiebre, hay que hacerle una imagen cerebral. Una mujer embarazada con dolor de cabeza, hay que hacerle una imagen cerebral. Los extremos de la vida, una persona mayor de 55 años, hay que hacerle una imagen cerebral. Y lo mismo que una persona menor de 18 años, también hay que hacer una imagen cerebral. Y también las personas que tengan enfermedades de base que alteren sus defensas, como cáncer, por ejemplo, y que utilizan medicamentos para el cáncer, o las personas con VIH, SIDA, también merecen hacer una imagen cerebral. Doctor, mire este caso tan interesante de Jacqueline. Desde los 15 años sufro de migraña esporádica. Me la detona el estrés y comer productos lácteos. Cuando me empiezan los destellos en los ojos, tomo un café bien cargado y eso me sirve para quitarme la migraña. ¿Qué opina? Perfecto. El café, o sea, la cafeína, como yo les dije, quita los dolores de cabeza. No todo el mundo, o sea, no todo el mundo puede contar esta misma historia. Pero la cafeína es buenísima para los dolores de cabeza, inclusive para los ataques de dolor de cabeza sirven. Entonces, recomendable, o ya sean pastillas que tengan cafeína o el café directamente. Pero ojo con las pastillas, vuelvo y les repito, mucho cuidado con el abuso de ellos. Bueno, doctor, aquí también me están preguntando, ¿qué pasa cuando uno le da vómito a la hora de tener dolor de cabeza? ¿Debemos ir necesariamente al neurólogo? No, no siempre. Si ya se conocen el dolor de cabeza y saben que, por ejemplo, cada mes, cada semana tienen su ataque de dolor de cabeza con náuseas, con vómitos, con visión borrosa, el peor sitio para tratar esos ataques es un hospital. ¿Por qué? Porque en un hospital hay ruido, hay mucho estímulo luminoso, no hay descanso por ningún momento. Entonces ese es el peor espacio para quitar un ataque de migraña. Yo les recomiendo que si están en la casa, busquen un lugar tranquilo, sin ruido, oscuro, y se tomen un analgésico que sea recomendado por un médico o por un neurólogo, pero que eviten en lo máximo ir a urgencias. Doctor, ¿el azúcar puede producir o es uno de las influyentes para el dolor de cabeza? Sí, no a todo el mundo pasa lo mismo que el café. Hay personas que toman café y no les da nada, como en mi caso. Más bien la supresión del café sí nos da dolor de cabeza. Y el azúcar, yo tengo pacientes que dicen, a mí me tocó quitar el azúcar porque identifiqué que el azúcar en diferentes formas, porque el azúcar cambia de formas, pero por lo menos el azúcar de mesa que todos conocemos, la blanca de granitos o morena, que es lo mismo, básicamente es lo mismo, les da dolor de cabeza. Entonces, si lo identifican, maravilloso que identifiquen cuando un condimento, porque el azúcar no es un alimento, sino un condimento, les da dolor de cabeza. Bueno, doctor, acá hay otra cosa que es súper importante a la hora de hablar de los dolores de cabeza, y es la rutina, y usted lo comenta en el libro. Entonces, una persona que tiene dolor de cabeza, por ejemplo, nosotras que somos periodistas y que en realidad estamos 24/7 a expensas de que si pasa algo, ¡pum!, córrale.
¿Qué es lo que pasa con las rutinas y las personas que tienen migraña o dolor de cabeza? Bueno, se ha dado cuenta en diferentes estudios que las personas con migraña, cuando se salen de sus rutinas, rutina que es la hora para trabajar, la hora para despertarme, la hora para comer, esos 3 grandes eventos, cuando se salen de ellos, les da dolores de cabeza, empiezan con ataques. Inclusive he tenido pacientes que vienen controlados, vienen ya sin medicamento y cambiaron la rutina. Por ejemplo, tuve una docente que estaba en un lugar de trabajo y la trasladaron para una zona rural. Estaba bien, llevaba como unos 6 meses sin dolor de cabeza. Solamente el traslado de su lugar de trabajo, de una zona urbana a una zona rural, donde tenía que caminar hasta llegar hasta la escuela donde daba las clases, le empezaron a dar ataques de dolores de cabeza. Entonces, ¿qué hicimos? Volver a retomar el profiláctico, dejar un analgésico para el ataque y nuevamente empezar a reconocer ese nuevo horario, esa nueva vía y ese nuevo trabajo. Aquí otra oyente nos dice, sufro desde los 14 años, ya tengo 63 de migraña. ¿Me voy a curar de esto algún día? Cura no existe. A mí no me gusta decirle a las personas que tienen migraña que esto tiene cura, porque científicamente no ha salido una cura para esto. Que no haya una cura no quiere decir que no haya solución o que no haya un tratamiento. Sí hay tratamientos, hay muchísimos. El problema es que 70% de las personas que tienen migraña nunca han recibido un profiláctico para migraña y nunca han identificado sus desencadenantes. Eso es un montón, más de la mitad no identifican la causa. Por lo tanto, ellos ya perdieron la esperanza de encontrar una solución para la migraña. Y claro, esperan ya una cura en estos momentos y no. Y la solución no es tan fácil. Uno va a requerir meses para poderles quitar ese dolor de cabeza a estas personas. Doctor, mira, acá nos pregunta Marta Vega. Tengo meningioma parietal izquierda, duele atrás de la parte derecha o izquierda y se va el dolor a los ojos, más que todo al izquierdo. Tengo glaucoma en los 2 ojos. En el izquierdo se me inflama, tengo tosis y no puedo abrir el ojo. El neurólogo me envió al neurocirujano para operarme y él no le pareció. Me parece que el meningioma, la molestia me asusta, la molestia me asusta, un día se me cierra el ojo y en un dolor y no puedo abrir el párpado del ojo. ¿Influye esta molestia en mi ojo o con el cáncer de tiroides que tuve hace 2 años? Ganglios se me han inflamado de nuevo, aunque me quitaron completamente la tiroides. ¿Puede esto influir en la molestia de la garganta? Mil gracias. Sí, puede que esto influya. ¿Qué es lo recomendable en este caso? Buscar una segunda opinión. Busque otra opinión de otro neurocirujano, porque si noto, desde acá, desde mi perspectiva, por lo que mencionan, es que hay unas manifestaciones neurológicas, no sé el tamaño del meningioma, no sé si es un meningioma chiquito, eso sí, menos de 1 centímetro, yo no creo que se relacione con todos estos síntomas. Si es un meningioma más o menos grande, estamos hablando mayor de 3 centímetros o más, pudiera ser la causa de estas manifestaciones, no sé. Pero en este caso sí, recomendación número 1, otro concepto de otro neurocirujano. Bueno, aquí hay otra oyente. Me gustaría preguntar cómo se manejan los dolores de cabeza que son hormonales. Por ejemplo, antes del periodo. Buenísima esa pregunta, doctor. Excelente, porque es muy frecuente. Es el desencadenante número 1 en las mujeres. El ciclo menstrual les da muchos dolores de cabeza. Y qué problema y qué dolor de cabeza literal cuando el ciclo menstrual es irregular o cuando no llega lo que conocemos como el periodo o con los otros nombres que reciba, que es el momento donde más va a doler la cabeza. Es muy difícil. Los tratamientos que damos desde el punto de vista médico sirven muchas veces para quitar los dolores de cabeza, pero no para quitar ese tipo de ataque de migraña cuando está con el ciclo menstrual. ¿Qué sucede? Hay que dejar un analgésico, en esos momentos hay que buscar el analgésico, también hay que identificar de pronto otro desencadenante que esté en ese momento diferente al ciclo menstrual, porque a veces pasa, ¿no? Aparte del ciclo menstrual, por esos días cambian su rutina, cambian su alimentación y también les da esos ataques. Pero sí, hay que dejar un analgésico en esos unos días previos a la menstruación hay que dejar el analgésico durante y después de la menstruación. Bueno, ahora, si nos da dolor de cabeza, doctor, les vamos a dar unos tips. Se me ocurre una dinámica, chicos. Entonces, ¿qué les parece? Doctor, usted como es el neurólogo y yo como sé
he vivido las migrañas y Camila también quizás nos pueda compartir qué tips nos han servido. ¿Listo? Camila, cuando usted le da dolor de cabeza, ¿qué tip nos puede recomendar? Caminar. Caminar. Sí, me despejo, me distraigo de donde estoy, me salgo de ahí. O sea, despejarse. Eso significa inconscientemente a Camila lo que le da dolor de cabeza es el estrés. Listo. Ahora voy yo. Masticar hielo me ayuda con el dolor de cabeza porque el hielo es un anestésico natural y ayuda a que mejore. Usted, doctor, ¿qué tip nos da? Bueno, tip para las personas que tienen insomnio y que eso les da dolor de cabeza, hagan actividad física entre 5 o 6 de la tarde, no más de 7 de la noche, que esta actividad física sea intensa y con carga, con peso, con mucho. Eso les genera mucha fatiga y les va a inducir un sueño natural. Bueno, hay otro tip buenísimo, Camila, y es coger un pañuelo, y eso lo tenemos en el libro. Coge usted un pañuelo o un trapo y lo unta en alcohol y se lo amarra en la cabeza como Rambo y se lo aprieta. Y se acuesta a dormir de 3 a 5 minutos, se recuesta y también le ayuda. Y hay otro, también que además de todo las abuelitas nos lo daban, y escoger una papa pastusa, cualquier papa blanca, que esté cruda, partirla por la mitad y ponérsela en la sien. A mí también me ha servido el aceite esencial de naranja, esos que uno se pone en las muñecas, ese también me ayuda mucho cuando tengo estrés o dolor de cabeza. Y ese, por ejemplo, ¿por qué ayudaría, doctor? ¿Por qué ayuda el aceite y por qué ayuda el hielo? ¿Cuál es la explicación? Se llaman los trucos sensitivos, y es que yo activo otra vía sensorial, tengo la vía del dolor activada y con mucho dolor, muchísimo. Yo activo otra vía sensorial, puede ser visual, auditiva, la misma sensitiva, olfativa en este caso con aceites esenciales, o la misma sensitiva con, por ejemplo, hielo, masticar hielo, como dice Carolina. Ponerse una venda fría también en la cabeza también estimula, o meterme en una tina con frío o darme una ducha fría también. Hago otro estímulo sensitivo, eso se llama un truco sensitivo, es como engañar el cerebro de alguna manera y eso quita el dolor. Mira, me está diciendo Tiburón que dice que quitarse la media y coger el dedo gordo del pie y movérselo como en las manecillas del reloj. ¿Por qué, doctor? También estamos hablando de otros trucos sensitivos, estamos engañando al cerebro. Ah, pues mire que eso sí lo vengo relacionando con la reflexología, que es cuando uno le hacen acupuntura en los pies o masaje en los pies y a uno le duele. Cuando uno tiene migraña le tocan el dedo gordo del pie y también como el arco del pie, que es digestión. ¿Sí tiene que ver con eso? Exactamente, sí, tiene que ver con lo mismo, porque es que hay unas estructuras del cuerpo que se desarrollan del mismo origen embriológico, o sea, el embrión cuando se forma uno como persona ya dentro del útero de la mamá, hay estructuras que se comparten con el cerebro. Por ejemplo, como la piel, por ejemplo, se puede compartir con el cerebro, el intestino se puede compartir con el cerebro, entonces esos estímulos al final van a ser otro truco sensitivo y van a quitar los dolores. Por ejemplo, la acupuntura hoy en día, inclusive las guías de neurología las indican, o eso sí, que lo haga alguien que sepa acupuntura para migraña o para cefalea. Doctor, tips de alimentación. ¿Hay alguna fruta, alguna verdura que de pronto nos ayude a superar esos dolores de cabeza? Como tal no existe una, que yo les diga, miren, esta es la milagrosa para quitarles, no. Hay que mejorar la alimentación, sí, de una. Que sus alimentos básicos sean los naturales, sí, que los procesados no sean la base de la alimentación. Los pueden consumir, claro, yo no estoy diciendo que nunca se van a comer un helado, que nunca van, no, pero que la base de la alimentación, eso sí, sea lo natural. Muy importante en la relación que uno tiene con el intestino y con el cerebro son la fibra. La fibra es fundamental. Si una persona tiene migraña, la alimentación, yo lo primero que evalúo es cómo está mi relación con la fibra. Estoy consumiendo fibra y cuál es el origen de esa fibra, porque yo puedo tener acceso a fibra, por ejemplo, de carbohidratos complejos como papa, yuca, pero de pronto no a esa fibra de carbohidratos menos complejos como los de los vegetales, que me va a ayudar muchísimo más. Doctor, ¿y qué pasa ahí, por ejemplo, con el ejercicio? ¿El ejercicio de qué forma ayuda? El ejercicio fortalece los vasos sanguíneos. ¿De qué manera? Resulta que cuando da el ataque de migraña, los vasos sanguíneos en el cerebro primero se constriñen, se llama eso, hace vasoconstricción, reducen su tamaño y luego se dilatan. Van a aumentar su tamaño, se llama vasodilatación. Cuando aparece esa vasodilatación es que da los ataques de dolor, da el dolor de cabeza, básicamente. El ejercicio en que va a ayudar a que va a tener unos vasos sanguíneos fuertes y que van a soportar mucho más esos cambios de vasoconstricción y de vasodilatación. Además,
me va a hacer un barrido, porque yo cuando hago ejercicio voy a oxigenar muchísimo el cerebro. Es la mejor manera de oxigenar el cerebro, de hecho es la única forma de oxigenar el cerebro, y va a hacer un barrido de todas esas sustancias inflamatorias que producen la migraña. Bueno, pues doctor Leonardo Bello, cuéntenos de ese evento que tiene hoy a las 6 de la tarde, o que tenemos, porque Camila también va a estar, ya la comprometí, Camila va a ir, vamos a estar todos allá en el lanzamiento del libro. Cuéntenos en dónde es exactamente, a qué hora es y qué puede esperar nuestros oyentes. Bueno, entonces hoy a las 6 de la tarde todas las personas están invitadas al lanzamiento del libro Que tu vida no sea un dolor de cabeza, en la biblioteca del Gimnasio Moderno. Invitadísimos, 6 de la tarde, prográmense, invitados todos.